vestiduras blancas, Señor, para no llegar a ese lugar de tormento, para no estar una eternidad lejos de usted, Señor. Lo pedimos en esta hora. Padre, glorifíquese, glorifíquese, glorifíquese en la vida, oh Dios, aleluya. Le alabamos, Señor, le bendecimos. Usted es bueno, es poderoso, aleluya. Eres santo, eres digno, Dios. Gracias, Padre, por las cosas que usted hace y por la bendición de su palabra a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, Padre. Ayúdenos, Señor, a reflexionar. Ayúdenos, Padre, cada día a meditar en su palabra. Ayúdenos, Padre eterno, se lo pedimos. Gracias, Señor amado, por su misericordia en esta hora, Padre celestial. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Dijimos que el tema que vamos a estar desarrollando es el hombre rico. ¿Amén? Y la vida que la Biblia describe de este hombre, quizás en un solo versículo, nosotros podemos entender la vida que este hombre llevaba. Amén. El versículo 19 dice la palabra: había un hombre. ¿Cómo era el hombre? Rico. El hombre tenía muchos bienes. El hombre era rico. Que se vestía de púrpura y de lino fino. Un hombre religioso. Con sus vestiduras, Lucas, el médico amado, describe qué clase de persona era. Se vestía de púrpura y de lino fino. Era una persona que creía en Dios, que sabía de Dios, había o leído acerca de los escritos de Moisés. Recuerde que para los judíos los libros más relevantes para ellos son los escritos de Moisés y el libro de Isaías. Son los más fuertes para ellos. El libro de los Salmos, pues, un himnario de cánticos para adorar a Dios. Pero los libros más fuertes, o sea, que ellos consideran más directamente Dios hablando al pueblo, son los 5, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés y el libro de Isaías. Recuerde que cuando Jesucristo llegó a la sinagoga y le dieron oportunidad de leer, él leyó el libro de Isaías. Y él, cuando lee, ¿verdad?, acerca de lo que se hablaba del que vendría a libertar, leyó y enrolló nuevamente el libro y dijo: hoy se ha cumplido esa palabra. Era muy importante para ellos. Recuerde que el eunuco, cuando iba de regreso, ¿verdad?, a sus labores, al servicio de la reina, y cuando Felipe, el Espíritu Santo, lo lleva para que se junte ahí al carro de él, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él iba leyendo el rollo o el libro de Isaías. Y el libro de Isaías tenía un valor como de un año de trabajo. O sea, era bastante caro en la persona. Estas personas, por ejemplo, este hombre eunuco no era cualquier persona, era una persona que tenía dinero. Ahora, me enfoco en esto porque eran los libros importantes. Ahora, estaban los otros rollos o los otros libros escritos por los profetas. Por eso es que vamos a encontrar que Abraham le dice: ya tienen a Moisés y a los profetas, hablando de los escritos. No es que Moisés, o no fue en el tiempo de Moisés. Y recuerde que el tiempo de Moisés y el tiempo de los profetas tienen un tiempo de cientos de años de diferencia. Entonces, no se estaba refiriendo a las personas, sino a los escritos de las personas estas, Moisés y los profetas. Vamos a ver, dice acá: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con... ¿Y cuándo los hacía? ¿Cada año? Cada día. Cada día hacía banquetes, y no cualquier banquete. Este hombre le gustaba quedar bien con la gente. Hacía banquetes con esplendidez. Las personas que eran invitadas a su fiesta, a sus banquetes, esas personas se iban llenos de ahí. Banquetes con esplendidez. Y dice la palabra, entonces aquí nos damos cuenta, la vida del hombre. Amén. ¿Cómo era la vida de este hombre? Una vida llena de placeres. Placeres. Para él, mientras estaba en vida, todo era bonito. Tenía muchos amigos, tenía dinero, tenía muchos amigos. Compartía, convivía, hacía banquetes con ellos y era una sola pachanga, una sola fiesta. Cada día. El hombre pensaba que estaba haciendo algo bueno. ¿No ha notado usted, por lo menos si usted vivió esa vida, cuando usted estaba tomando
y usted se le hacía como de buen corazón invitar a otro a una cerveza. Y la otra persona decía, ¿qué amigo es ese? ¿Verdad? Y usted decía, yo sí soy tu amigo porque yo sí te invito a tomar. En la mentalidad de la persona está haciendo una gran obra. Y es lo que hacía este hombre, invitaba a todos y tenía banquetes con esplendidez. Ahí la gente se emborrachaba y considero yo que hasta orgías podían haber, porque ya una persona bajo la influencia del alcohol, imagínese más, ¿qué se puede esperar? La persona pierde su conciencia, es adormecida por el alcohol. Amén. Y aparte de ello, el enemigo aprovecha para poseer la vida de la persona borracha. ¿Amén, hermanos? Entonces hacía banquetes, cada día banquetes con esplendidez. La vida del hombre, vuelvo a decir, era una vida de placer. Mientras el hombre disfrutaba, todo estaba bien. Mas él no sabía lo que le estaba esperando adelante. Eso no entendía él. No, ni siquiera se había puesto a pensar. Y yo considero que esa era la vida que nosotros llevábamos. Hermanos, en el pecado nadie piensa en que se va a morir y que va a ir a una condenación. Se piensa que va a ser eterna una persona. Algunos dicen, hay que disfrutar la vida mientras estemos en ella. Hay que disfrutar, hay que darle rienda suelta al cuerpo, hay que darle rienda suelta a los placeres, pero no se pone a pensar que más adelante la muerte puede llegar. Amén. Y qué terrible es si la muerte llega a una vida, a una persona, y lo encuentra desprevenido. Esto es duro, porque esto no tiene vuelta atrás, hermano. Amén. Aquí no se le va a decir al Señor, Señor, permíteme un momento, me voy a arrepentir primero y después me muero. No, ya muerto ya no hay oportunidad. Ni siquiera los familiares que tanto lo aman o lo quieren pueden hacer algo por el difunto. Nadie, absolutamente nadie puede hacer nada. Amén. Mientras las personas disfrutan, se olvida de todo. Pero Dios es justo. Amén, hermano. Esta persona, él hacía banquetes cada día con esplendidez. Pareciera que comer, bueno, hacían fiesta y comer, no es mal. El problema es lo que hacían en la fiesta. Eso era el problema. Amén. Entonces, el versículo 19 nos describe la vida que llevaba este hombre. Amén. La vida que llevaba. Un religioso. Una persona que creía que con Dios estaba bien, pero haciendo lo malo. Amén. Y así no se puede. Amén. No se puede. Vamos a continuar. Dice, bueno, el versículo 19 dice... Hacía banquetes con esplendidez, hacía una vida religiosa. Y este es un problema de vivir una vida religiosa. Amén. Cuando hablamos de religiosidad, podemos pensar en la vida que antes llevábamos, íbamos a la verdad, o adorábamos imágenes, o la gente que anda haciendo estas cosas. Pero hay personas, hay cristianos dentro de la iglesia que viven una religiosidad, no el evangelio del poder de Cristo. El apóstol Pablo decía que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Amén. Que no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Entonces, la vida del cristiano en el evangelio es una vida de poder en Cristo Jesús, muy diferente a una vida religiosa. Voy a ir a la iglesia o asisto a la iglesia. Ayer estuve en culto, yo soy un buen religioso. No, es que no basta ser religioso, hay que ser cristianos de verdad. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que dice el evangelio de Juan, capítulo 8. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Tenemos, hermano, verso 33 y verso 39, aquí nos describe a otras personas que eran idénticos de forma de vida, estilo de vida, que este hombre que se encontraba haciendo esas fiestas que Jesucristo narra acerca de él en Lucas. Lo tenemos. Verso 33 dijimos, ¿verdad? ¿Lo tiene usted? Lo leemos. Y le respondieron, ¿cómo le respondieron? Linaje de Abraham somos. ¿Y qué más dice? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ellos no habían entendido. Ellos con el simple hecho de haber sido descendientes de Abraham, ellos ya se consideraban unas personas libres, que jamás habían sido esclavos. Tal vez sus antepasados, a lo mejor, bueno, estaban bajo el yugo de esclavitud de los romanos, pero ellos no se consideraban esclavos. Amén. El siguiente versículo que vamos a leer es el versículo 39.
¿Lo tenemos? Respondieron, así será, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y la Biblia describe a Abraham como el padre de la fe. Un hombre de fe. Entonces Jesús le dice, si en verdad ustedes fueran hijos o entendieran lo que leen acerca de este hombre, porque lo escribió Moisés. Amén, hermanos. En los primeros 5 libros de la Biblia, en el Génesis, por ser más exacto, habla acerca de la vida de Abraham. Entonces, ellos al decir estas cosas, estaban diciendo, no, entendemos bien lo que dice la Torah, o el Torah. ¿Sí me explico? Entendemos bien lo que dice el Pentateuco, o 5 libros que escribió Moisés, lo entendemos bien, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Dios le está diciendo, si en verdad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham le creyó a Dios. Amén. Obedeció a Dios y era fiel a Dios. Entonces, estas personas que vemos aquí son idénticas a ese hombre descrito llamado el hombre rico en el libro o en el Evangelio de Lucas. Vamos a regresar nuevamente al capítulo 16 del Evangelio de Lucas y vamos a leer el versículo 24 en este momento y luego vamos a continuar desde el 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Entonces él, dando voces, dijo, ¿cómo le dijo? Padre Abraham. ¿Cómo dijeron nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces esta persona, vuelvo a decir, tenía la misma mentalidad de aquellos a los cuales Jesús llamó al arrepentimiento. Personas que se creían religiosas o de ser obedientes o fieles a Dios, pero en realidad no lo eran. Eran de palabras. Hacían todo litúrgicamente, pero de corazón no hacían nada delante de Dios. Por eso es que el Señor se queja y dice, ese pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios no quiere una vida así, Dios quiere una vida cerca de Él en todo momento. Esa es la vida que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Ok, regresamos al verso 19. Dice la Biblia, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Qué halagos ha de haber recibido esta persona en vida? Y aún cuando se murió. Porque cuando la persona se muere, aunque haya sido malo, siempre es que era bueno. ¿Verdad? A veces por respeto a la familia, pero él era una buena persona. Yo me acuerdo una vez allá, pero me acuerdo. ¿Verdad? Siempre sale lo bueno de la persona. Ahora, imagínense que en vida este hombre hacía todas estas cosas. ¿Cuánta gente no lloró su muerte? ¿Amén? O los familiares por lo menos quedaron alegres en parte, porque si era rico dejó herencia, la familia, todo eso se ve. Entonces, dice acá el versículo 20, había también un mendigo, así era, ¿verdad? Llamado Lázaro. A este sí se le da nombre, o Jesús le da el nombre de él, Lázaro. El otro, yo considero que Jesús de eso ni el nombre merece que se diga. Es un nombre rico. Pero aquí con Lázaro da su nombre, que estaba lleno, o estaba echado, dice, ¿verdad? A la puerta de aquel, del rico. ¿Cómo estaba? Lleno de llagas. Las condiciones eran muy diferentes. Uno hacía banquetes, era rico, se vestía de púrpura, de lino fino. Esas ropas eran caras para ese tiempo. Pero el hombre era rico, las podía comprar y así se vestía. ¿Mi hermano? Entonces, dice que había otro hombre llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel, el rico, que hacía dentro el gran banquete con sus invitados, pero estaba un necesitado afuera. La puerta. Amén, hermanos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Qué más dice? Y ansiaba. O sea que no es que le tiraban sea un pedazo de tortilla. Ansiaba, y ansiar es desear con todo el ser, poder comer algo. Ansiaba saciarse. ¿Así dice, verdad? ¿Qué? Vamos a ver. Dice la Biblia, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No pedía más, con solo lo que cayera de la mesa.
Solo imagínense ustedes la clase de fiesta que tenía y el alboroto que se hacía. Que en sus borracheras y en sus fiestas hasta la comida tiraban de las mesas. Aquellas personas estaban perdidas en lo que estaban haciendo. Creyendo que estaban haciendo algo bueno. Él dice cada palabra: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. ¿Ven, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a continuar. Dice el 22, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Primero vemos una vida de placeres. Se deleitaba el hombre, nunca pensó en Dios de la manera correcta. Sí pensaba en Dios, amén, de que existía, pero no para acercarse con un arrepentimiento genuino ante Dios. Como mucha gente dice: no, si yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con los hechos. Porque Jesucristo dijo claramente que de la única manera que se puede conocer a alguien es a través de los frutos. Amén. A través de los frutos. Y la vida de este hombre rico no tenía buenos frutos, pero le llegó su muerte. Es que está establecido. Aleluya. Está establecido que el hombre muera una vez, dice la Biblia, y después de esto, el juicio. Y qué tremendo para él. Este hombre pobre, Lázaro, por lo menos era un hombre, era fiel a Dios. Para que la Biblia describa que los ángeles llegaron a recogerlo, es porque era un hombre fiel a Dios. Había recibido a Cristo, creía en Dios, tenía la fe en Él. Amén. ¿Mi hermano? Creía en el Mesías, por lo menos, si había existido antes del tiempo de Cristo, que aparecería, que vendría el Mesías, que es la única manera que las personas antes de Cristo pudieron salvarse, en creer en esa promesa, como creyó Adán y Eva, en la promesa que Dios dejó, que Él enviaría, o que de la simiente de la mujer, de ese Mesías que fue aclarando más adelante, progresivamente, en las revelaciones que fue dando posteriormente a los grandes hombres de Dios. Este hombre sabía de que vendría un redentor, un libertador, y creía en él, y muere. Y cuando muere llegan los ángeles por él. Pero dice que muere también el rico, y con el rico solamente dice que fue sepultado. Murió y el cuerpo de él fue sepultado. Mi hermano, vamos a ver, dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Los dos murieron. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue sepultado. Aquí viene lo duro, el cambio total en la vida. Hace algunos momentos estaba riéndose, disfrutando de la vida. ¿Verdad que sí? Amén. Disfrutando de los placeres, a como vinieran a su vida, pero llegó la muerte. Amén. Y ahí fue un problema serio. Amén. Murió. El asunto fue que cuando abrió sus ojos estaba siendo atormentado ya, de un lugar que él sabía perfectamente bien que existía. Para los judíos esto no es, o no lo toman como un cuento, ellos saben que es algo real, el lugar del tormento. Ellos lo entienden bien, que es así, porque está escrito incluso en la ley de Moisés. La palabra de Dios dice en Números, que fue escrito por Moisés, dice que cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron, y con ellos un séquito, una multitud de príncipes y pueblo, se rebelaron en contra de Moisés, dice que la tierra se los tragó y descendieron vivos al Hades, o sea, al infierno. Y ellos vieron con sus propios ojos que fuego salió de la tierra. Ellos sabían que ese lugar era real y existía. Entonces, cuando, por ejemplo, que vamos a llegar ahí, pero dice que Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, oigan a ellos. Amén. Entonces ellos sabían bien acerca de estas cosas. Este hombre sabía que después de esta vida física, en este cuerpo físico que estamos, hay otra vida, y esta vida es espiritual, y esta vida es eterna. El cuerpo donde estábamos no es eterno, pero sí lo será, porque va a ser transformado. Amén, hermano. Pero nosotros que vivimos dentro de este cuerpo somos eternos.
El cuerpo muere, envejece y muere, pero nosotros no morimos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. El cuerpo, cuando el corazón se detiene, cuando el alma o el espíritu sale, se detiene todo. Ya no hay más vida. Pero nosotros sí seguimos viviendo. Seguimos respirando y seguimos sintiendo. Entonces, el asunto fue que después de estar en un gran banquete, está sufriendo solo. Solo. Y aquí vienen los pesares para él. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice cuando ya su vida es en el infierno. Cuando ya está en el sufrimiento eterno y ya no hay escapatoria de ahí. Amén. Él nos pide en realidad que lo saquen a él de ahí porque sabe que no lo pueden sacar. Él pide que refresquen su lengua por lo menos. Que mitiguen un poco el sufrimiento que está sintiendo. Él sabe que está ahí justamente. Porque Dios es justo. Él no hace ningún reproche a Dios. Él sabe que está ahí porque Dios es justo. Sí, amén. ¿Mi hermano? Muchas veces la gente dice, no, es que Dios es bueno. Sí es bueno. Otros dicen, no, es que Dios es justo. Claro que sí lo es. Amén. Amén. Y por esa justicia Dios no va a pasar por alto todo lo que Él ha dicho que hará. Por los fieles y los infieles. Entonces dice la palabra acá. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. ¿A dónde estaba? En el Hades, que posteriormente también esta palabra es traducida como infierno o lugar de tormento. Entonces el hombre alzó sus ojos estando en tormento, en un sufrimiento. Amén, hermanos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos. ¿A quién vio? A Abraham, lo reconoció, ¿verdad? Y a Lázaro en su seno. ¿Sabe por qué reconoció a Abraham? Porque ellos sabían de que ese lugar era llamado seno de Abraham. Que cuando morían los fieles en Cristo se reunían con sus padres. Eso es lo que dice la palabra. Los fieles en Cristo llegaban a ese lugar. Y cuando ve a Abraham, reconoce, sabe que es él, pero reconoce al que está al lado de él. Al que está a la parte de él, en su seno. ¿A quién vio ahí en su seno? A Lázaro. ¿Verdad? Estando en un sufrimiento eterno, en un tormento eterno. Para muchas personas esto es un juego. O por lo menos, sí es cierto que, bueno, sí existe. Pero muchas veces no se piensa en serio como se debería de pensar acerca de eso. La gente dice, sí, yo sé que después de que oramos y yo no hago lo bueno, pues, ahí no voy al infierno, ¿y qué? Dicen muchos. Como si fueran a repartirle dulces que llegaran. Así es mi vida, yo me preparo o no me preparo, es mi vida. Si voy al infierno soy yo. Ay, que no saben lo que están diciendo. Ahorita sí lo pueden decir. Pero ya en el lugar este la gente se va a lamentar. Amén. Terriblemente. Amén. Se va a lamentar. Muchas veces la gente dice, ustedes no se metan en mi vida, déjenme vivir mi vida. Yo soy el que me voy a condenar y sálvense ustedes. Es tremendo, ¿no? Cuando la gente en realidad no ha leído la Escritura para entender bien qué es ese lugar. Aleluya. Vamos a ver acá. Isaías. Estamos leyendo el versículo 23, ¿verdad? Vamos a pasar a Isaías, capítulo 1, verso 15. Gloria al Señor. Y el hombre estaba, aquel rico despierta o abre sus ojos y está en tormento. ¿Verdad que sí? Amén. Y luego comienza a hacer peticiones, las cuales fueron, en realidad, este hombre se sintió frustrado al ver que ya no tenía su palabra, o sus palabras no tenían autoridad como cuando él estaba en vida. Cuando él estaba en vida, él ordenaba y se hacía todo lo que él dijera. Aquí era diferente. Amén, hermanos. Porque en este lugar todo es parejo.
No importa que haya sido un millonario el que murió, como haya sido un pobre, está en el mismo lugar sufriendo los mismos tormentos, los mismos dolores, los mismos padecimientos y la misma respuesta hay para todos. No se puede hacer más nada. Amén. No se puede hacer más nada. Y esto es lo que dice Dios acá en su palabra. Cuando extendáis, dice, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es que esto es lo duro. Ahora la gente no quiere buscar a Dios. La gente vive la vida como si nada, hermano. Una como si Dios se tardara en venir, otra como que si nunca van a morir. Así viven las personas. Como que si la vida fuera eterna y que la muerte nunca va a llegar y nunca van a tener que entregarle cuenta a Dios de su vida. Así viven las personas, tanto fuera como dentro, mucha gente dentro de la iglesia. Viven como si nada. Como que si ese Dios de amor les va a dar el tiempo, todo el tiempo que ellos necesitan. Pero no es así. Dios es justo, hermano. Creemos en un Dios de misericordia, pero creemos en un Dios de justicia. Un Dios justo. Y Dios dice, va a llegar el momento en el cual incluso van a levantar la mano, pero yo voy a esconder mi rostro de usted. A que el hombre comienza a pedir, comienza a llorar, comienza a clamar favores. Y le dicen, no se puede ir. Aleluya. Ya no se puede. Amén, hermanos. Isaías describe y dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y dice más, asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué dice ahí? La oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No hay misericordia ya. Ese Dios de misericordia aparta su misericordia de estas personas. Cuando están en ese lugar, hay mucha gente ahorita mismo clamando todavía misericordia. Han pasado cientos de años ya en ese lugar y todavía siguen clamando misericordia. ¿Sí me explico, hermano? Están pidiendo a Dios misericordia. Y cuando no ven respuesta, cuando ven que nadie puede atenderlos o escucharlos, comienza también a maldecir a Dios en ese lugar. Porque es un lugar de tormento. Eso dice la palabra. Vamos a continuar, vamos a leer, por favor, el Evangelio de Juan. Vamos a regresar nuevamente. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, vamos a ver el capítulo 9. Dice la palabra, versículo, vamos a ver, versículo 31. ¿Tenemos, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que Dios no oye a los varones. ¿Qué dice? Hay mucha gente en ese lugar de tormento en este momento ya creyentes, ya convencidos que ese lugar es real. Hay personas que se murieron negando la existencia de ese lugar, pero ahora ya son creyentes de que ese lugar existe, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Murieron en sus pecados, no fueron redimidos, no fueron perdonados, y Dios dice, Dios no escucha los pecados. Tuvieron la oportunidad y rechazaron la oportunidad de salvación. Cristo mismo, Dios mismo, se les ofreció a sí mismo como propiciación, como salvación, y lo rechazaron. Aleluya. Por seguir sus placeres, por seguir el pecado. Hermanos, ¿cuál es la respuesta de Dios al rechazo del ser humano en ese lugar? Separación. No los escucha. Aleluya. No los oye, dice la Biblia. Levantarán sus manos, pero Él apartará su rostro de ellos. Me clamarán, pero yo no les voy a oír. Porque los ha apartado totalmente, ya destinados a una condenación eterna, por cuanto rechazaron al Hijo de Dios. No hay más oportunidad. Ya no se puede salir de ahí. Ya no hay en realidad ese arrepentimiento para que Dios perdone. Si hay arrepentimiento,
pero Dios ya no escucha. Es muy tarde. Muchas personas siguen, mañana entonces yo voy a recibir a Cristo. Usted va a ver, quizás le habla a personas y le dicen, sí, más adelante, yo ya cuando termine mis estudios, cuando ya esté viejo, ya no, pues cuando pasa el tiempo, entonces. Es que el problema es que la vida no la tenemos segura. Amén. No estamos seguros. Sin Cristo. Pero en Cristo tenemos una seguridad, caminamos. Aleluya. Hermanos. Entonces, ¿cómo debemos de estar? ¿Cómo debemos de nosotros vivir la vida? Que no nos sorprenda como es el rico. Que la muerte, si llega la muerte a nuestra vida, que no nos sorprenda como él. Amén, hermano. ¿Qué dice la palabra? Dios no escucha. El versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así dice la Biblia, ¿verdad? A ese oye. Entonces, vamos a regresar por favor a Lucas, al Evangelio de Lucas, y luego continuamos. Lucas 19 dijimos, ¿verdad? O 16, ¿verdad? 16, estamos ya en el versículo 24, ¿sí, verdad? 23, 24, vamos a ver, el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Si usted nota acá, no se dirige a Lázaro, que es el que conocía personalmente. ¿Por qué se dirige a Abraham? Porque con Lázaro no había sido muy bueno. Con Lázaro no había sido muy bueno. Digo, si Lázaro me paga de acuerdo a lo que yo lo traté, no me va a traer agua. Por eso le pide a Abraham que le diga a Lázaro, dice, como Abraham si tiene autoridad sobre Lázaro, lo va a mandar. Y Lázaro va a obedecer para no quedar mal con Abraham. Pero como ahí hermano, la verdad es la justicia de Dios. No se puede. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que él pidió. Pero fue una oración frustrada porque no tuvo respuesta. Qué duro para las personas que están ahí clamando misericordia y la misericordia para ellos terminó. Aleluya. Y amén. Terminó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos la oración de este hombre frustrada, pero vemos ahora una reacción tardía que tiene. Que todos nosotros deberíamos de hacerlo ahorita que estamos en vida. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ahora, dice ahí, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había un abismo que les impedía unirse uno al otro, o sea, acercarse los que estaban con Abraham al lugar donde estaba el rico y los donde estaba el rico a donde estaban los que estaban con Abraham. Era imposible. No se podían juntar. Amén, hermano. El versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre su tardía o su tardío despertar de la obra misionera. Su tardío despertar a la obra misionera. Ahí sí se acordó que tenía que evangelizar. Ahí sí se acordó de que las otras personas tenían alma. No, pero es que cuando estaba con vida todo era placer. Sí, cuando estaba con vida todo era risa. Todo era deleite. No se pensaba en nada más. Nosotros tenemos un compromiso de dar testimonio, de testificar a aquellos que no han conocido a Cristo.
allá en ese lugar de tormento hay muchos que quieren evangelizar. Aleluya. Ahora no, pero allá sí. En vida no, pero allá sí. En vida está muy frío. En vida hay mucho calor. En vida me insultan. En vida me rechazan. En vida me corren. En vida no me quieren. Pero allá no les importa. Si se les diera oportunidad de salir, no importa que hermanos les echen agua caliente. No importa. Lo hacen. Una tardía o un tardío despertar a la hora misionera. Un tardío despertar. El que diga, ahora, bueno, no puedes ayudarme a mí. Pedí agua, no me dieron. Estoy atormentado acá. Porque una de las cosas que pudo haber pensado el rico es, si Lázaro viene, entonces yo puedo ir. Si él viene, yo puedo ir. Porque para que moje la punta de su dedo y refresque su lengua es que Lázaro iba a mojar la punta de su dedo y la iba a poner en su lengua. O sea, que se iba a acercar a él. Y si llegaba ahí, él podía salir. Pero le dijeron, no se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque hay un gran abismo. La Biblia dice encima, hay un gran abismo que no nos impide, o que nos impide, perdón, que nosotros nos acerquemos a ustedes y ustedes a nosotros. No podemos. No podemos. Es que aquí vemos la astucia de un pecador, que quería escaparse. A lo mejor pensando por el cuello que había tenido en vida, pero allá no sirve. Tuvo oportunidad, pero no quiso. Conoció la palabra, asistía a la iglesia, pero nunca se afirmó. Aleluya. Qué duro esta vida. Hermano, estar en ese lugar y decir, si yo estuve en el culto, si yo escuché la palabra, Aleluya. si yo prediqué la palabra y ahora estoy atormentado acá por no vivir. Si yo les hablé a otros de Cristo, los otros en el cielo y él fue un fuerte. ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no tomé las cosas en serio? ¿Por qué no me apercibí? ¿Por qué siempre vi el Evangelio como un juego? ¿Por qué siempre consideré que iba a tener todo el tiempo para arrepentirme más adelante? ¿Por qué siempre creí que Dios siempre me iba a dar la oportunidad de arrepentirme antes de morir? Pero no fue así. Dios le dio la oportunidad toda su vida. Pero no quiso. Amén. Toda la vida. Aleluya. Y la despreció. Toda la vida y teniendo en poco el sacrificio de Cristo en la montaña. Está duro. Con solo eso ya es un martirio. Gloria a Dios. Pensar que estuvo así de ser salvo. Así de tomar las cosas en serio. Así de hacer la obra de Dios. Así de cumplir la palabra. Y no lo hizo. Bendito Dios. Y eso. Un tormento. Aquella persona conocía bien las escrituras. Él sabía, él hace una petición. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver, dice el versículo 26 estamos, ¿verdad? 27 ya. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, él está hablando de toda la familia. Porque este hombre rico ya estaba viejo. Y él tomaba las decisiones para hacer la fiesta. Pero cuando habla de la casa de su padre, está hablando de toda su familia. Desde hermanos hasta hijos. Nietos si era posible. A la casa de mi padre. Está hablando de toda la descendencia de su padre. Envía. Te ruego pues, Padre, que le envíes. Si no lo puedes mandar aquí donde yo estoy, envíalo allá. ¿Ustedes creen que si Lázaro hubiera llegado, le hubieran creído? No le creen. No le creen. Vamos a ver esto. A lo mejor ni cuenta se habían dado que Lázaro había muerto. ¿Sí? O sea, era un pobre que de él nadie tenía cuidado. No sabía. O sea, imagínese usted, estuvo a la puerta en el momento del pachangón, de la fiesta que ellos tenían, pero de repente desaparecía. A lo mejor se iba a dormir por ahí en una esquina. Pero no lo habían visto. Por allá de estar, por allá de andar pidiendo, por allá de andar los perros, no van a estar lamiendo.
Amén. Han de estar así. Pero imagínense que hubiera llegado, sáquenlo de nuevo. No es que traiga un mensaje desde allá de su hermano. Está loco. No le hubieran creído. Vamos a ver el versículo siguiente. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Si usted ve, no menciona a sus padres, ¿verdad? En este caso, para que evangelicen a sus padres, sino dice a la casa de mi padre. A lo mejor su padre ya había muerto, no está hablando de una persona joven. Él pide y está intercediendo por sus hermanos. Amén. Dice el versículo, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar, como dice que era el lugar de tormento. Él estaba siendo atormentado. La obra misionera, hermanos, debe ser responsabilidad de todos, comenzando con nuestra familia. Amén. Comenzando con nuestra familia. Primero el testimonio. El testimonio que estamos dando nosotros con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Comencemos desde ahí. Porque Dios no lo quiera y yo no quiero eso tampoco. Hermano, que una persona esté ahí y se acuerde de sus hermanos. Sí, que siempre fui un mal testimonio. Nunca me creyeron. Qué tremendo eso. Qué tremendo. ¿Por qué no viví el evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios a través de la Biblia? Para que ellos por lo menos hubieran visto el testimonio. Aleluya. Él había tenido toda su vida con sus hermanos. Amén. Pero ahora sí quería que fueran. Él no les había hablado del evangelio. Hermanos, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ese lugar, la Biblia lo describe como un tormento indescriptible. No se puede describir ese lugar de tormento. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 9. Vamos al Evangelio de Marcos. Capítulo 9. Vamos a ver si este versículo tenemos. Marcos 9, verso 48. ¿Lo tenemos, hermanos? Jesucristo hablando de este lugar, el que lo hizo, el que lo creó. Amén. Explicando bien qué es lo que hay en ese lugar. Es como el que fabrica el carro, el que pone las piezas, sabe a dónde van, para qué sirven en el vehículo. Entonces Jesucristo está hablando de ese lugar y él sabe bien lo que hay ahí. Entonces, si usted quiere leer todo esto, lo que dice acá la palabra, en ocasión de caer, no sé si es el tema que tiene su Biblia, pero del 42 en adelante, nosotros vamos a tomar solo el versículo 48. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos, o sea que los cuerpos se están despidiendo, gusanos, donde el gusano de ellos no mueren. No mueren. Los gusanos no mueren. El fuego no los consume. El gusano no muere. Del cuerpo van a estar saliendo gusanos, pero esos gusanos van a estar entrando y saliendo como su casa. Sufrimiento eterno, porque no van a sentir cosquillas, van a sentir dolor. Estar siendo perforados por gusanos que están atormentando, mordiendo, comiendo sus cuerpos. Aleluya. En ese lugar de tormento. Van a desear que las llamas consuman los gusanos y los gusanos no van a morir. Amén, hermano. Una de las cosas que han descubierto, que más adelante, porque este es el inicio de ese tema acerca del infierno, que los científicos, explorando las partes más bajas y volcánicas en el mar, descubren que los volcanes que están dentro del mar y están haciendo erupción constantemente, están expulsando, dicen ellos, gusanos enormes que salen juntamente con la lava. Ellos no se explican cómo eso puede suceder. Cómo pueden resistir a tanto calor. Vienen juntos con la lava. Y están viviendo alrededor del volcán que está eruptando
haciendo erupciones en todo momento. La Biblia habla de eso. Amén. La Biblia dice, Jesucristo mismo, el creador, el que hizo esas cosas, para el diablo, sus ángeles, y para los pecadores también, que no se quisieron arrepentir. Dice acá la palabra, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apagará, o se apaga. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. También la misma Biblia dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un dolor inexplicable. Amén. Para que la persona llegue hasta ese punto de no sentir el dolor en sus dientes al crujirlos, amén, hermano, es porque el dolor es fuerte. Aleluya. Será lloro y crujir de dientes, dice la Biblia. Amén. O sea que ese lugar no es un pueblo. Aleluya. Mucha gente, o la gente que, ¿verdad?, dice, si me matan, o si yo me muero, me entierran justamente con la botella, porque ya voy a ir a celebrar con mis amigos que ya se murieron. ¡Qué equivocado! ¡Qué equivocado! Al otro dicen, ahí me ponen mi arma también para que nadie me moleste allá. ¡Qué equivocado! Tormento eterno, indescriptible, dolor que no se puede explicar. Pues, hermanos, es lo que la gente que está en este momento, algunos que acaban de llegar, ahorita mismo están llegando. Algunos otros tienen cientos de años de estar ahí, en ese lugar. ¿Amén? Cientos de años en ese tormento, sabiendo de que al salir de ese lugar van a pasar a otro lugar peor. El lago de fuego. Es tremendo ese lugar. La Biblia describe también un poco acerca de esto con el castigo que se le da a Satanás. Isaías 14. Vamos a leer el versículo 11 de Isaías 14. ¿Lo tenemos? Isaías 14 dijimos, ¿verdad? Verso 11, ¿lo tiene usted? Dice, descendió al Seol tu soberbia. Cuando habla del Seol, está hablando del infierno. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, porque él las tocaba. Y él tocaba las arpas. Cuando la Biblia dice que los primores de tus arpas y tus tamboriles, que estaban preparados en el momento que él estaba siendo creado, ya los instrumentos para él ya se habían creado. Estaban preparados para que él ejecutara los instrumentos. Amén. Que pudiera alabar a Dios con un sonido de instrumentos. De esos instrumentos. Y él dice acá, el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Luego dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Una descripción parecida a lo que Jesucristo dice de ese lugar de tormento. Amén. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán en un lugar de tormento. Amén, hermanos. Entonces, regresamos a Lucas y aquí terminamos. Gloria a Jesús. 16, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Verso 26 nuevamente, lo leemos. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, estoy en 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren, así será, pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una pérdida eterna. No puede salir de ahí. Amén, hermanos. No puede salir de ahí. Vamos a ver lo que siguen diciendo el versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, vienen, óiganlos. Si están yendo a la iglesia, que obedezcan la palabra. Amén. Escuchen, se les está predicando. Que oigan, es que esto es por la fe. Bendito Dios. Tienen que creer por la fe.
Amén. No es que si alguien va de aquí, de este lugar, de los muertos, y si les predican, se van a arrepentir. No, allá tienen la Biblia. Aleluya. Hay mucha gente que esa es la respuesta que se les está dando ahorita también. Amén. Que alguien vaya de aquí, o mándame a mí, allá, yo le voy a hablar. No, allá están predicando la Biblia. Allá están predicando la palabra. Que acepten esa palabra por la fe. Que reciban a Cristo en su corazón. Esa es la respuesta que se le está dando a la gente. Pero si usted ve a su alrededor, vea, por favor. No doy permiso. Vea, por favor. Tienen oportunidad. Les están diciendo a mucha gente que vayan a la iglesia, que escuchen la palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Así que no va a haber excusa, hermano. No va a haber excusa. Aleluya. Aleluya. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. Sencilla. Nadie podrá hacerlo si no recibe la palabra. No hay otro medio. Es recibiendo a Cristo al escuchar la palabra. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. La palabra es la que provoca en nosotros la fe para acercarnos a Cristo. Si hay el poco interés de leer la Biblia, de escuchar la palabra, habrá poco interés de ser salvo. Eso es así. El que se esfuerza, el que está constante buscando el rostro de Dios, el que está firme, no viendo a diestra, no viendo a siniestra, sino mirando al blanco que es Cristo Jesús, pase lo que pase, manteniéndose firme, esa persona quiere ser salvo. Amén. Esa persona quiere ser salvo. Pero el que no está tomando, o le está tomando las cosas como si esto no, pues, es un chiste. No es un chiste. Esto es la realidad. De lo que estamos haciendo aquí nosotros depende de nuestra salvación. Del esfuerzo que nosotros pongamos en obedecer la palabra de Dios. Aleluya. La salvación se mantendrá en nuestra vida. Amén. Amén, hermano. Lo que nosotros hagamos, no podemos estar jugando. Es nuestra salvación la que tenemos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Le invito a ponerse sobre sus pies.